El coronavirus va en aumento en el estado de Puebla, pero esto solo ha ocasionado que nos encontremos en una fase 3, en la cual se prevé que los contagios vayan disminuyendo poco a poco. Pero ¿esto será posible? En esta nota les voy a presentar lo que puede llegar a ser lo que es una fase 4 y una fase 5. Vamos. De acuerdo con documentos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la fase 4 tiene medidas tanto nacionales como internacionales. Hace un par de semanas, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud dio a conocer en qué consiste la fase 4 y 5 de la pandemia por coronavirus, COVID-19. Mencionó que no existe secuencia lineal que indique cuánto tiempo puede durar cada fase. El uso de cada fase detalló que tiene que ver con la salida del brote, la recuperación y el restablecimiento de las actividades sociales y económicas. Pero, ¿qué pasará con la fase 4 y 5? De acuerdo con el documento de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y del Ministerio de Salud de España, la fase 4 tiene medidas tanto nacionales como internacionales. En el ámbito internacional, se deben de actualizar las autoridades sobre las características de las enfermedades y el esfuerzo de contención. 1. Publicar actualizaciones de la efectividad y de diversas medidas de salud pública. 2. Coordinar y difundir los mensajes pertinentes de salud pública por diversos canales. 3. Material interno de los gobiernos deben informar a través de conferencias públicas sobre lo que se sabe y lo que no se sabe del virus. La situación del brote, la importancia de imitar todos los desplazamientos y esencias de personas hacia los de zonas y contingencias designadas. La importancia de cumplir medidas recomendadas para detener la propagación de enfermedad, como detener medicamentos, servicios, suministros esenciales de la zona de contingencia. La fase de la pandemia se encuentra dividida en 5 fases. La 0, también conocida como periodo interpandémico, se reporta la aparición de un nuevo virus y los primeros contagios de la región. Empieza a transmitir dentro de un país a los primeros reportes del extranjero. Fase 1. La OMS declara oficialmente el inicio de la pandemia. Cada país regresa a sus primeros casos por importancia. Se promueven las medidas de prevención básica. Fase 2. Inicia la transmisión local. Aumento rápido de contagios y de defunciones. Se intensifican las medidas de prevención como la sana distancia, la cuarentena y la cancelación de eventos masivos como clases, actividades laborales, conciertos, etc. La fase 3, en la que se encuentra México. Termina la ola pandémica y el epicentro de la misma, pero otras regiones del mundo se ven afectadas por la transmisión del virus. Los contagios y defunciones alcanzan su punto máximo. Cada país puede reforzar las medidas preventivas para evitar contagios como cuarentena total, toque de queda, entre otros. Fase 4. El número de contagios empieza a disminuir gradualmente, las actividades vuelven a la normalidad, conservando las medidas preventivas básicas de los gobiernos, hacen recuento del impacto que tuvo la pandemia. La fase 5. El fin de la pandemia, decretado por la OMS. Llegar a esta fase puede llegar a tardar 3 años. Se hace una valoración a nivel mundial sobre el impacto de la pandemia. La fase 5. Durante la fase 5 de la pandemia por coronavirus se pasa de los preparativos de la respuesta a escala mundial. La OMS recomienda declarar el estado de emergencia, liderar y coordinar los recursos suministrales para mitigar las repercusiones sociales y económicas, evaluar si se necesita asistencia extrema para satisfacer las necesidades humanitarias, así como evaluar la adopción de repercusiones de medida de mitigación aplicada, si es posible hacer proyecciones de repercusiones económicas de la pandemia. El subsecretario de la Prevención y Promoción de Salud recordó que en la fase 1 da la importancia viral, fase 2 que ocurre la transmisión comunitaria y fase 3 empieza la propagación epidémica. Hay millares de casos de coronavirus confirmados que existen y sobrecargan el sistema hospitalario, incluyendo terapias intensivas en México.